Constituyente. El tema tiene muchas aristas y yo creo que Gustavo Adriancén, quien ha sido exministro de Justicia, quizás nos pueda ayudar a entender algunas aristas y bemoles que puede tener esta situación. Gustavo, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días. A ver, el primer Aníbal Torres indicó que el Ejecutivo, de alguna manera, se vio en la necesidad de plantear la iniciativa. Es que, claro, los pedidos que recibían en los consejos descentralizados, de alguna manera los compelían, les obligaban a tomar una decisión respecto a este tema. Gustavo, ¿no te hace sentido que este pedido de modificación constitucional es como un salto adelante para zanjar un tema que el gobierno sabe no va a ganar? Sin duda alguna, Carlos, es absolutamente improbable en términos de política que en cualquiera de las dos modalidades que prevé el artículo 206 vayan a obtener los votos. En el primer caso, 66 votos y un referéndum. Y en el segundo caso, 2 legislaturas consecutivas de 87 votos. Se sabe desde ya que nunca han tenido una votación como aquella. Entonces, yo sí comparto contigo que se trata de, estamos cumpliendo, los buenos somos nosotros, los malos son los otros, ¿no? Los que no quieren seguir este camino, ¿no? Un poco le ha dejado la papa caliente al Congreso ahora. En eso estoy de acuerdo, Gustavo. Ahora, también es verdad que en las regiones, sobre todo en el sur andino, parece que ha comenzado a permear la idea de una asamblea constituyente. Yo quería preguntarte si nos aproximamos, no sé si en esta ocasión, pero en el mediano plazo, al momento constituyente. Es que estas estrategias políticas, Carlos, van buscando siempre recurrir a la insatisfacción. Y la insatisfacción se generaliza, ya no te voy a decir solamente en el sur, sino en otras regiones, porque el malestar por la crisis económica, por la situación de violencia, por esta falta de rumbo, hace creer entonces que hay una solución mágica en una nueva constitución, ¿verdad? Entonces es una ilusión a la que se apela buscando respaldo. Y yo creo que sí, efectivamente, puede llegar un momento en que la insatisfacción sea tan grande que se empiece a asomar este denominado momento constituyente, que no es ahora, por cierto, ¿eh? Correcto, no, yo pienso que tampoco es ahora, pero sí voy escuchando cada vez más voces que se podrían ir sumando en el mediano plazo. Gustavo, no termino de entender a María del Carmen Alba. Es decir, si ella recibe ayer como presidenta del Congreso este proyecto, ¿por qué hacia afuera no muestra un talante democrático en el sentido, gracias al Ejecutivo por habernos enviado este proyecto, lo vamos a analizar, sin duda, presidente Castillo, esté usted tranquilo, revisaremos, y así adentro ya puedes molestarte, ponerte furiosa, no sé. Creo que hay un manejo político en general en ambos poderes muy pobre, Gustavo. Yo comparto contigo, tenemos una clase política que ha perdido la clase, Carlos, ¿no? Y que las buenas formas ya no son las que se exhiben públicamente. Fíjate, lo que correspondía en cualquier democracia medianamente desarrollada hubiese sido que los poderes dialoguen previamente a una condición tan importante como esta. No se produce el diálogo, el puente está roto hace mucho tiempo y eso es lamentable porque lo único que vemos diariamente es crispación, enfrentamiento y palabras altisonantes de uno y de otro lado, que en realidad lo único que hacen es generalizar, Carlos, este ambiente de enfrentamiento, esta voluntad, me parece a mí en algunas oportunidades, de querer generalizar el caos, ¿no? Lo que sin duda es reprochable en un sistema democrático. Lo que correspondía era eso, recibir el proyecto. Así es. El proyecto ha sido enviado con carácter de urgencia. Entonces, de acuerdo con la Constitución, tiene que dársele un trato preferente. Ese trato preferente no era otro que recibirlo y la Oficialía Mayor distribuirlo a las comisiones que están involucradas. Claro. Constitución, justicia, mujer, economía, pueblos indígenas, etcétera. Esperar los dictámenes de cada comisión, consolidarlos en Constitución y votar. Y ahí se acaba la historia. Esa es una de las cosas por las que yo creo que realmente, Carlos, este proyecto, además de tener grandes deficiencias en materia de técnica legislativa,
no alcanza siquiera los plazos que ellos han previsto. Fíjate, Carlos, están pensando que esta idea, vamos a llamarla así, descabellada en mi opinión, se implemente para las elecciones regionales y municipales. De octubre. Y los plazos simplemente no alcanzan, Carlos. O sea, Mm. es posible que alcancen. Esta legislatura probablemente siga y sigue estudiando en comisiones este proyecto y nunca llegue ni siquiera un dictamen. Y fíjate, hasta que la Comisión de Constitución no lo apruebe para que nunca llegue al Pleno. Entonces, en el supuesto negado que vaya a aprobarse, sería todavía para la próxima legislatura. Y los plazos que ellos están dando definitivamente no corresponden. Ahora, Carlos, si me permites, Sí, por favor. el error más grave que tiene este proyecto es que ha puesto o pretende poner la carreta delante de los caballos. Me explico. Están introduciendo una modificación al artículo 207 y están convocando al mismo tiempo el referéndum. Esto no es posible. Ok. En todo caso, lo que se debió hacer es primero proponer la reforma constitucional del 207. Claro. Esa reforma constitucional, si lo quieren por el mecanismo del referéndum, tendría que tener 66 votos y luego llevarla a referéndum. ¿Llevar a referéndum qué? Llevar a referéndum el nuevo 207 para ver si estamos o no de acuerdo. Exactamente. Y una vez que ya nos hubiésemos pronunciado hipótesis de trabajo a favor del 207, porque en realidad, Carlos, puede ser que yo y tú querramos una nueva constitución, pero no en este momento. Entonces, de acuerdo. esta tercera vía es probable. Entonces, una vez que hubiésemos aprobado el referéndum el 207 y ya esté introducido en la Constitución, recién entonces el mecanismo se podría activar. Clarísimo, Gustavo, clarísima esa lectura. Ahora, los sectores conservadores de derecha en el Congreso desde el comienzo han dicho que no quieren un referéndum y no quieren ni siquiera, perdón, no quieren una asamblea constituyente. Ahora, leyendo ayer a Nieto Montesinos en Twitter, quien fue ministro de Defensa, analista político, en fin, él decía que la preocupación de la derecha es que si vamos a un referéndum, en el supuesto, ¿no es cierto?, donde gane el sí, ese sí empuja al gobierno a tener una presencia importante en una asamblea constituyente y les preocupa que a partir de allí se produzca una toma del poder por parte de sectores de Perú Libre. Algo como lo que ocurrió en la Venezuela chavista, si quieres. ¿Esa preocupación es válida o es exagerada, Gustavo? Bueno, cada quien se va a medir la temperatura de acuerdo al estado de gravedad en el que se sienta. Yo lo veo improbable. Estos ejercicios de futurología, la verdad es que no dan buenos resultados en nuestro país, que es un país del insólito cotidiano, Carlos. No sabes realmente qué puede pasar de un día para otro. Lo que es más, ahora, por ejemplo, la tendencia nos hace creer que este proyecto es absolutamente inviable. Pero imagínate, mañana cambian los apetitos electorales. Imagínate. El riesgo existe sí. Pero allí nuevamente caemos en los gravísimos errores que tiene este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que nos propone 40% de partidos políticos, que nos propone 30% de independientes, 20% de indígenas, 4% de afrodescendientes. Carlos, tú y yo somos promoción. Dime una cosa, ¿tú recuerdas aquella vez que nos censaron y nos preguntaban cómo te percibías tú? ¿No? Sí, Entonces, claro. imagínate, pues yo, como hay apetitos, yo voy a decir, mira, yo me percibo indígena. Pero señora Aderencia, ¿usted cómo se va a percibir indígena? Sí, claro, yo me percibo indígena. Soy nacido en el Cusco, soy nacido en Calca, entonces pues yo me percibo indígena. Y me tendría que considerar en ese segmento. Entonces, ¿quién va a decir quiénes son, quiénes no son? Ahí está una disposición complementaria décima que va a regular todo el tema de los independientes también, que es otra ventana abierta que te podría significar un salto al vacío. Mira, Carlos, en el peor de los casos, este proyecto va a ser terriblemente modificado en el Congreso. Las grandes deficiencias que tiene, lo que lo convierte en inviable. Pero vuelvo sobre lo tuyo. Este es el primer intento de muchos otros que vamos a ver en el futuro en el mismo sentido. De acuerdo. Gustavo, apelo a tu expertise jurídico. ¿Una constitución garantiza estabilidad política para el país? ¿Esa es la madre del cordero de nuestros problemas? No, sin duda alguna no lo es. Mira, Carlos, yo soy de las personas que piensan que desde que se aprobó la Constitución del 93 a la fecha, no solamente ha cambiado el siglo, sino ha cambiado el Perú.
Y creo que sería importante volvernos a leer. Pero no estoy muy seguro si en estas condiciones es lo mejor. Si lo que preocupa es el capítulo económico, pues debatamos sobre eso y hagamos las reformas que se necesiten. Pero pensar que la Constitución es una fórmula mágica que va a aliviar nuestros problemas y nos va a traer estabilidad política, yo no conozco ninguna que lo haya logrado. Entonces, no debemos pensar en constituciones para solucionar problemas actuales. La Constitución es una visión a futuro de un país y no de un momento coyuntural. Clarísimo, Gustavo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias por haber compartido tus puntos de vista con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ti, Carlos. Que tengas buen día. Gustavo Adriansen, jurista, exministro de Justicia, ha estado con nosotros dándonos sus impresiones. La mayoría de expertos en lo constitucional que yo he escuchado respecto a este proyecto